estar seguro que el espíritu se movió, porque los niños siempre son sinceros, ¿verdad? Cuando un niño hace eso, es porque hubo calidad en la adoración y en la alabanza. Y también Dios nos hace llorar a nosotros, ¿cierto o no? ¿Verdad? Bien, en esta hora queremos compartir con ustedes algo que Jesús dejó a la iglesia hasta su segunda venida. Y es la segunda ordenanza, o una de las ordenanzas, que es la cena del Señor o la Santa Cena. Pudiéramos nosotros preguntarnos, ¿a qué llamamos Santa Cena? ¿O por qué la llamamos Santa Cena? ¿Hasta cuándo debemos celebrarla? O pudiéramos preguntar también, ¿quiénes participan de la misma? Bueno, quiero compartir con ustedes el significado respondiendo a estas preguntas. Primero, la llamamos Santa Cena porque es la celebración de la Pascua. Cuando el pueblo de Dios estuvo esclavo en Egipto por 430 años, hubo un hecho que fue lo que definitivamente hizo que el faraón liberara al pueblo de Israel. Y fue la muerte de los primogénitos. Pero realmente lo que se destaca aquí es el sacrificio del cordero, cuya sangre iba a ser untada en los dinteles de la casa de los israelitas. Donde hubiese esta señal, el ángel de la muerte no penetraría, no llegaría hasta allí. Y donde no estuviese, pues allí llegaba, y el primogénito, fuera de animal o de persona, iba a morir. Y así sucedió. Entonces Dios estableció que su pueblo debía celebrar esto siempre, recordando la liberación que Dios había hecho con ellos. Este cordero tipifica a Cristo. Esa sangre tipifica la de Cristo. Y el pueblo debía hacer eso siempre. Por eso se le llama o llamamos también a esto Santa Cena. Porque Jesús, como el Cordero de Dios, santo, derramó su sangre para que a nosotros no nos llegara la desgracia y separación eterna por medio de la muerte. ¿Por qué la llamamos Santa Cena? Bueno, ya hemos adelantado algo. Y para seguir argumentando es por el significado que esta misma encierra. El sacrificio del Hijo de Dios para la redención de la humanidad. Por eso la llamamos Santa Cena, por ese sacrificio, porque Cristo, el Cordero verdadero de Dios, el Cordero verdadero de la Pascua, santo, sin pecado, sin mancha, solo Él podía ofrecer su cuerpo y su sangre. Los mismos fueron expuestos y derramados para perdón de los pecados. Si nosotros miramos el Evangelio según San Mateo, capítulo
número 26 y miramos los versos 26 al verso 27, encontraremos esta realidad de la que estamos hablando. Según San Mateo capítulo 26, verso 26 al 28. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que aquel cordero tipificaba al verdadero cordero de la Pascua, a Jesucristo, que daba su cuerpo y derramaba su sangre para perdonar nuestros pecados. ¿Hasta cuándo debemos celebrar la cena del Señor? Hasta que Cristo venga. El apóstol San Pablo en 1 Corintios le decía de la siguiente manera en el capítulo número 11, versículo número 26. Decía: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que celebramos la cena del Señor en recordatorio de su sacrificio hasta que Él venga. ¿Quiénes participan de la cena? Aquellos que han creído en Cristo como su Salvador. De no ser así, carecería de sentido para alguien que lo hiciera sin haber aceptado a Cristo como el Cordero de la Pascua, como el Salvador del mundo. Aquellos que están espiritualmente preparados para conmemorar la cena del Señor, que anuncia su muerte y su expiación por los pecados del que se arrepiente y lo acepta. Ahora, ¿por qué no participar cuando estamos llenos de indignación, celos, contiendas, maldiciones, odio, resentimiento, orgullo, rivalidades? ¿Por qué no participar de la cena cuando estamos así? Veamos lo que dice la palabra de Dios en Corintios, 1 Corintios 11, versículo 27. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué no debemos participar de la cena del Señor cuando estamos así? Bueno, dice la Biblia, porque seremos culpados. Es decir, seremos responsables al hacerlo, ya que estaremos conscientes de nuestra indigna condición y con todo ello, sin estar apto, participamos de la misma. ¿Por qué no participar cuando estamos en esa condición? Bueno, dice la Biblia que seremos juzgados. Dice el verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Seremos juzgados por nuestra conciencia y por Dios. Bueno, ¿por qué no debíamos participar de la cena del Señor cuando así estamos? Para evitar enfermar. Dice aquí la palabra de Dios: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Ahora, para evitar todas estas cosas, deberíamos autoexaminarnos. El verso 31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Verdad? Así lo dice la Escritura. Si nos examinásemos a nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados. A esto le llamamos la Santa Cena del Señor. Pero quiero trasladarlo ahora a un cuadro
muy precioso, donde Jesús se reúne con sus discípulos, celebra la Pascua, tienen la cena antes de él que morir. Vamos a Mateo, capítulo 26, verso 19 al 24. Evangelio según San Mateo, otra vez, capítulo 26, y vamos al leer el verso 19 hasta el versículo número 24. Dice así la palabra del Señor: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Quiero reflexionar en la palabra de Dios en este pasaje brevemente. Y he titulado a esta reflexión: uno que come conmigo me va a entregar. He titulado a esta, vuelvo a repetir, he titulado a esta reflexión: uno que come conmigo me va a entregar. Es triste, pero es una de las grandes verdades y experiencia cotidiana del hombre. Vuelvo y reitero, esto es algo triste, sin embargo, es una de las experiencias o una de las grandes verdades en la vida cotidiana del hombre. Hoy se escucha con otra frase. En ese tiempo Jesús dijo: el que come conmigo me va a entregar. Pero hoy, aunque se usa con otras frases, pero encierra lo mismo. Podemos citar algunas de las frases que hoy se suelen usar para denotar esta verdad. El que te da la mano te pega con la otra. A veces se escucha esto: el que te da la mano con la otra te pega. Y eso se está haciendo muy común en los seres humanos. Alguien te da la mano, pero si con la otra te pudiera empujar al precipicio, tal vez lo haría. Si con la otra te pudiera pegar, tal vez lo haría. Otra frase que suele usarse en este tiempo: el que te abraza pone el cuchillo a tu espalda. ¿Verdad? ¿No les suenan familiares estas frases? Y hoy se usa mucho: el que te abraza pone el cuchillo a tu espalda. O pudiéramos decir: el que te besa es el que te entrega. Como le pasó también a Jesús. Hay otro: el que te pela o enseña los dientes o se ríe contigo, con ellos mismos te muerde. Son frases célebres de este tiempo. Y usted suele escucharla en cada rincón, en cada sitio, tal vez donde usted haya ido o se encuentra. El que te halaga, él mismo hace de tu cuero cabelludo tiritas. Otra frase, ¿verdad? Todo esto refleja la mezquindad que produce el pecado en el hombre. Así que además del significado y la preparación de la cena, ahora Jesús tiene una noticia para ellos. Él le dijo: vayan a tal lugar y van a ver una cierta persona, dígale que me prepare el aposento, porque esta noche o esta tarde o este día vamos a tener la cena en víspera a mi muerte. En otras palabras, a mi sacrificio. Pero ellos no sabían
que Jesús tenía una noticia para ellos. Y la encontramos en el verso 21. Mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esta noticia los llevó a un autoexamen. Rápidamente, ellos comenzaron a autoexaminarse. En el versículo número 22 dice: y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Seré yo, Señor. Quien te ha de entregar, seré yo. Ante esta noticia, ellos comenzaron a revisar su vida, su condición, y hicieron esta pregunta, ¿verdad? Ante esta noticia, uno de ustedes me va a entregar, pero ¿cómo es posible? Quizás se comenzaron a preguntar, ¿cómo era posible que dentro de ellos mismos hubiera a alguien que entregara al Señor? Pues era posible porque Jesús mismo lo estaba declarando. Él declaró lo siguiente: el que come conmigo, respondiendo el verso 23, entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. En otras frases o en otras palabras, el que come conmigo me va a entregar. Me va a hacer una mala jugada, me va a traicionar. Y a veces eso pasa. El que come contigo te falla. El que come contigo te entrega. Eso suele pasar. A Jesús le pasó, ¿verdad? A Jesús le pasó esto. Judas, que era uno de los 12, comía con él. Salían de gira evangelística con el grupo. Dormían ahí cerca, vivían juntos. Sin embargo, dice Jesús que a pesar de él lo entregaría. Otra declaración que hace Jesús en esta noticia: mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Dice así el verso 24: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Tremendo peso. Todo el peso de la ley divina, de la justicia divina, recaería sobre esa persona. Es lo que está declarando aquí la palabra. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Hay acciones que ejecutarlas acarrean tanta desgracia que es mejor no haber nacido que sufrir las consecuencias. Vuelvo a repetir, que es algo que era lo que estaba diciendo Jesús. Hay acciones que ejecutarlas acarrean tanta desgracia que es mejor no haber nacido que tener que sufrir las consecuencias de dichas acciones. Así que, hermanos, es muy importante darnos cuenta de este momento tan conmemorativo e interesante para nosotros. ¿Quiénes participan de la cena? Los que se han arrepentido. Pero no estoy diciendo que la cena participan los perfectos, porque si no, ninguno de los discípulos pudo haber participado de la cena, porque ellos mismos no eran perfectos. Solo había un perfecto entre ellos: Jesucristo. Jesús simplemente estaba
Y Pablo estaba apelando a una costumbre de los corintios de ir a la cena del Señor indignamente, porque en la iglesia de los corintios estaban sucediendo muchas cosas aberrantes, ¿verdad? Había un desenfreno en aquella iglesia tremendo. Y no estamos diciendo que para participar de la cena hay que ser perfecto. No estoy diciendo que para participar de la cena usted venga con rencilla, con odio, con rencores. No estoy diciendo eso tampoco. Y a veces existe el concepto, yo puedo participar de la cena cuando sea perfecto. Bueno, lo harás en el cielo. Lo harás cuando el Señor venga. Porque estamos en un proceso de santificación. Ninguno de los que aquí estamos somos dignos de la cena del Señor. Ninguno. Ni usted ni yo. Somos dignos de la cena del Señor. Lo que sí persigue Dios un autoexamen y valorar nosotros mismos si podemos participar o no. Pero es irrazonable e ilógico pensar que para participar de la cena se necesita ser perfecto. Solo se necesita una cosa: haber recibido a Cristo como Salvador, tener un corazón contrito y humillado delante de Él, libre de culpas, libre de todas estas cosas que mencioné, de rencores, de odio, de rivalidades, de tantas cosas. Pero no estoy hablando de perfección. El pensar que participar de la cena del Señor requiere perfección es privarte del privilegio que Él te ha dado y la oportunidad de recordar este momento tan importante que Jesucristo mismo recordó con sus discípulos con antelación antes que sucediera el derramamiento de su sangre preciosa. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué usted podrá hacer? ¿Qué yo podré hacer si nos consideramos indignos? ¿Cómo participar de la cena del Señor? ¿Qué hacer entonces? David se consideró indigno. David se consideró como muerto, sucio delante de Dios. Pero David hizo algo. En el Salmo 51, si vamos a esta escritura, dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Nosotros, así como David, podemos acercarnos confiadamente
al trono de la gracia de Dios y procurar su misericordia. No tenga la menor duda que si lo haces con un corazón contrito y humillado, vas a encontrar el oportuno socorro para tus pecados. Y Él te dará la bendición y la oportunidad de una vez más, a través de esta cena, conmemorar o recordar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a tener una oración ahora, pidiéndole a Dios una vez más, prepare nuestros corazones para participar de la cena. Le pedimos a nuestro hermano Isidro que haga esta oración. Señor Jesús, alabamos tu santo y bendito nombre. Y te damos gracias, oh Dios amado, por tu infinita gracia y tu infinita misericordia. Te damos gracias porque tu palabra enseña que siempre que participamos de la Santa Cena, Señor, te estamos recordando. Padre, tú dijiste, oh Señor, tomad, comed el pan que es sinónimo de mi cuerpo que por ustedes partido, y beban de esta copa que es mi sangre que por ustedes es derramada. Y dijiste, oh Señor, es necesario que ustedes coman mi cuerpo y ustedes beban mi sangre. Y te damos gracias porque un gesto tan maravilloso, un gesto de tanto significado, de tanto amor, era solo posible, oh Dios eterno, ser hecho por ti y como sinónimo, Señor, de tu misericordia, de tu gracia, Señor, a nuestro favor. Ahora, oh Dios eterno, te ruego que tú mires, oh Dios mío, nuestros corazones. Señor, que tú tengas piedad, compasión de nosotros, que tú nos santifiques. Señor, que tú borres de nosotros nuestros pecados. Y que, oh Padre, de nosotros, oh Dios de los cielos, que tú tengas a bien perdonar cada una de las faltas que hayamos cometido. Y que, oh Padre Santo, nos santifique para que podamos participar, Señor, de un acto, oh Dios, como esto. Gracias, Señor, porque cuando reconocemos, cuando confesamos que somos imperfectos, Señor, que te hemos fallado, oh Dios mío, tú nos concedes esa gran bendición, Señor, de que nosotros vamos a participar de la misma. Padre, ayúdanos. Y cual decía el salmista David, crea, oh Dios, en nosotros corazones limpios y renueva el espíritu recto dentro de nosotros. Padre, no queremos fallarte. No queremos, Señor, acarrear consecuencias, Señor, por participar indignamente de la Santa Cena. Queremos, oh Dios, que tú nos santifiques, nos purifiques y que con sano y santo orgullo podamos participar de lo mismo. Gracias, Señor, te damos y tenemos la gran esperanza de que un día podamos participar también de la Santa Cena contigo en tu mansión celestial. En el nombre de Jesús. Amén. El vino, sí que es extraído de la uva, el fruto de la vid, que decimos uva. Representa la sangre de Cristo. El pan representa su cuerpo. Pero simplemente son elementos, son símbolos que están apuntando
al sacrificio de Jesús. No se convierte en ello instantáneamente en el cuerpo de Cristo ni en la sangre. Algunos piensan que al comerlo están comiendo el cuerpo y la sangre. No es así. Simplemente son símbolos que están representando este sacrificio. Pero creemos que el participar de ella honra a Dios y trae bendiciones. Por favor, acérquense ustedes aquí al frente para participar del pan y el vino, la cena del Señor. Pueden acercarse.